Hola, como lo señalamos y prometimos la semana anterior, estamos iniciando una nueva sección en la que cada semana les vamos a hacer alguna recomendación editorial, algún lugar, alguna exposición o algo relacionado con el deporte para enriquecer nuestro acervo cultural en materia deportiva. Así que esta semana les traigo no uno, sino tres libros, tres recomendaciones. Si a ustedes les gusta el boxeo, si son fanáticos o de alguna manera han seguido la carrera de Julio César Chávez, el César del boxeo, hoy le traigo tres recomendaciones para saber un poco más sobre la trayectoria de este peleador mexicano. Vean de qué se trata. Bueno, ahí está, ya vieron las portadas de los tres libros de los que vamos a hablar hoy. Son tres, sin lugar a dudas, tres joyas que enriquecen el librero de cada uno de nosotros y que les recomiendo que puedan buscar y de alguna manera leer para que puedan saberlo. El primero, Julio César Chávez, Adiós a la Gloria, un libro escrito por Francisco Ponce y editado por la revista Proceso. La realidad es que este es un gran libro, creo yo que es un gran libro que les recomiendo mucho. Está editado en el año 2000 por la revista Proceso y que en general habla de la parte oscura quizás de Julio César. Sí habla de su trayectoria como peleador y demás, pero habla más de su vida personal, de lo que ocurrió en su entorno mientras fue campeón del mundo. Un libro que nos habla de aquellos momentos grises y oscuros que vivió Julio César Chávez, con mucha investigación de Francisco Ponce, que fue editor de la sección deportiva de la revista Proceso y que lamentablemente no pudo ver el nacimiento de este libro porque falleció poco antes de que saliera. En realidad dejó todo el material ya investigado, recopilado y demás, y su hijo lo que hizo fue revivir este material, hacerle las revisiones adecuadas y editarlo en el año 2000, una vez que Francisco había fallecido. Francisco Ponce, un reportero realmente importante, con mucha trayectoria y un gran reportero, sin lugar a dudas, Francisco Ponce, que escribe esta historia de Julio César Chávez. Les decía, bueno, en este libro van a ver la parte oscura de Julio César, cosas que muchas veces no se hablan, su relación con los Arellano Félix. Él estuvo muy cercano a algunos grupos metidos con el narcotráfico. Aquí se habla mucho de ello, incluso se habla de aquella vez que su mujer fue baleada, él mismo fue baleado en su domicilio y sufrieron algún atentado contra su vida. De su relación con Carlos Salinas de Gortari y lo importante que fue su figura de campeón durante el gobierno de Salinas de Gortari y cómo la figura de Julio César Chávez era emblemática para el gobierno y para la política en aquellos años. Sin lugar a dudas, es un gran libro que les recomiendo que busquen, de verdad se lo recomiendo. Ahí está, ahí lo tienen, ahí está la portada. Es un libro con muchas fotografías que trae también de sus peleas, de sus relaciones con la política, de su familia, algunas fotos bien interesantes. Vean esta, por ejemplo, cómo está circulando, ahí va con Don Galleto, el buen ay, se me fue su nombre, nuestro marchista mexicano, que ganó medallas olímpicas, se me fue su nombre. Bueno, va ahí, es un buen libro, sin lugar a dudas, este es un gran libro, se lo recomiendo mucho. ¿Dónde lo pueden encontrar? Quizá en la librería de Proceso. Yo lo vi alguna vez también en la librería del periódico La Jornada, pero ya es del 2000, entonces no sé si ellos tengan guardado alguna caja o algo ahí, pero quizás por ahí lo puedan adquirir. Sin lugar a dudas, un gran libro. La recomendación número 2, Julio César Chávez, el César del boxeo, de Jaime Estrada. Un libro editado en el año 2005 de manera independiente por Jaime Estrada. Aquí no hay una editorial atrás. O al menos, déjenme ver, no recuerdo bien si hay una editorial, pero creo que no. No, es editado por Jaime Estrada, Producciones Editorial, gerente general, sí, es de Jaime Estrada, es un libro independiente y está interesante, pero se los tengo que decir, es un besamanos de Julio César. Aquí sí lo alaban mucho, aunque aquí lo interesante es que vienen todas sus peleas, el resultado de todas sus peleas, un análisis de todas sus peleas, vienen muchas imágenes, dibujos y demás. Aquí pueden encontrar, es un libro del 2005, les decía, vienen algunas fotografías interesantes
Y lo bueno de este libro es justamente eso, que habla de todas las peleas, de las más de 100 peleas de Julio César, las va detallando y hablando de ellas, aunque sí hay que reconocer que es prácticamente un besamanos. Aquí se alaba mucho el trabajo de Julio César, su trayectoria y demás. Jaime Estrada es un reportero que tengo entendido vive en San Diego, y que viajaba continuamente a Tijuana, a la zona fronteriza, y que mantenía una buena relación con Julio César y con su familia. Por ello, es una biografía no autorizada. Esta no está autorizada, esta tampoco, evidentemente. Estaba muy ruda la información que presentan en este, y evidentemente Julio César no participó en ninguno de ellos y ni estuvo ahí. Tengo que comentarles eso, ¿no? Entonces, este libro también lo pueden... Este va a ser más difícil que lo consigan. Creo que no es fácil, aunque quizás por ahí hay algunas ferias de libro. En todo el país hay ferias de libro, de estos kioscos que se encuentran de repente en las plazas de los palacios municipales, en los zócalos y demás. Hay kioscos vendiendo libros, libros de segunda mano y demás. Por ahí quizás lo puedan encontrar, sobre todo en la frontera. En la Ciudad de México, en estas ferias grandes, quizá por ahí pueda haber alguno, pero es ya realmente muy difícil, yo creo, encontrarlo, porque es independiente y entonces no señala el tiraje, pero debe haber sido un tiraje muy pequeño. Sin embargo, es una joyita también que vale la pena, porque trae alguna información que puede ser controversial o rebatida, pero que sí te da una guía sobre cómo se manejaba Julio César Chávez. Sí habla también de algunas de situaciones personales, pero en general te habla mucho de sus rivales, de los rivales a los que enfrentaba, y entonces es un buen libro, se lo recomiendo también, vale la pena que lo tengan. Y ya si tienen el otro y tienen este, ahí ven esos dos, si los tienen, vale mucho la pena, creo que enriquece. Y bueno, finalmente, Julio César Chávez, la verdadera historia. Este es un libro de 2018, y este sí es un libro autorizado y para el cual colaboró Julio César Chávez. En este se van a encontrar muchas anécdotas interesantes. Alguna que se hizo famosísima, por ejemplo, en este libro se relata el momento en el que Julio César Chávez, siendo uno de los máximos ídolos del deporte a nivel mundial, visita al Papa Juan Pablo II, y en el baño del Papa Juan Pablo II se da un pericazo. Se mete unos pericazos de cocaína, y entonces en este libro te explican momentos como ese, de la relación que tuvo con políticos y de la relación familiar, de muchas de las situaciones familiares que vivió, cómo vivía su hijo, cómo lo que vivió cuando falleció su hijo, lo que vivió cuando han sufrido algunos atentados, cuando se han quedado sin dinero, sus adicciones, habla mucho de sus adicciones, de la manera en que se recuperó y demás. Este es un gran libro también, editado en 2018 por Aguilar, Editorial Aguilar, y este está escrito por su hermano Rodolfo Chávez y por Javier Cubedo, que es un reportero amigo de ellos, y que sí tuvo mucha participación de Julio César para poder realizarse. Sin lugar a dudas, es un libro que te abre mucho el panorama para conocer qué ha habido atrás de el César del boxeo. Vale mucho la pena tenerlo. Si eres fanático del boxeo, es interesante porque te das cuenta de todo lo que rodea a un boxeador, a un campeón mundial, de todo lo bueno y de todo lo malo que hay detrás de él. Habla también de sus relaciones, por ejemplo, con algunas figuras del medio artístico, como Gloria Trevi, por ejemplo, de la relación que tuvo con algunas actrices muy famosas también, muy guapas, que muchos veíamos y babeábamos por ellas. Bueno, Julio César tuvo la fortuna de estar con ellas y de estar ahí. Bien, en este libro, te lo recomiendo mucho. Lo encuentras todavía en librerías. Está a la venta todavía, es un libro reciente, 2018, entonces lo puedes adquirir. Así que esas son mis recomendaciones para este día. Tres libros de el César del boxeo, Julio César Chávez. Me parece que pueden enriquecer no solo su librero, sino su gusto por el boxeo, su conocimiento sobre lo que ocurre fuera y dentro de los encordados. Así que les recomiendo tener alguno de estos 3 libros. El César del boxeo, Julio César Chávez. Hay mucho que hablar de él y seguramente es un personaje actual todavía como comentarista, como figura y demás. Por ahí hay algunas anécdotas bien interesantes que aparecen en los 3 libros. Y entonces sí se los recomiendo. Busquen cualquiera de los 3 y seguramente los van a disfrutar. Así, les dejo esta recomendación de la semana. Nos vemos la próxima semana para ver qué podemos hablar más sobre literatura deportiva o algún evento o algo que podamos estarles recomendando. Les mando un saludo. Nos vemos la próxima.
Uy, un dato que interesante que se me había pasado. Esto es un anexo de las recomendaciones, ya las había terminado, pero un dato interesante que se me había pasado. Los 3 libros son muy interesantes. Los 3 libros que les recomiendo esta semana, los 3 son muy interesantes. Sin embargo, alguna vez charlando con Julio César, le hice la pregunta y me dijo que de los 3 no ha leído ninguno. Él no ha querido leer ni siquiera el oficial. No lo leyó, participó con sus hermanos, pero no los ha leído. ¿Por qué? Porque él dice que siempre se contarán mentiras y que la verdad solo la sabe él. Así que nosotros nos podremos enterar de algunas cosas que ni siquiera el propio Julio César Chávez se ha enterado que están escritos en estos libros. Así que es bien interesante que los puedan ver, que los lean. Tengo que presumirles que en el caso, los tres libros están autografiados. Justo ese día que le preguntaba yo si los había leído, me los autografió los 3. Y entonces tengo la fortuna de que los 3 libros para buen recuerdo y para joya de librero están autografiados. Sin embargo, van a encontrar en él información que ni el propio Julio César Chávez tiene porque jamás los ha leído, se ha negado a leerlos. Nos vemos la próxima semana, ojalá los puedan adquirir, ojalá puedan conseguirlos y verlos y leerlos. Les va a ayudar para conocer un poco más sobre el mundo del boxeo.